¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés, pronunciación. En esta clase, que yo considero que es de las más importantes porque yo he hecho videos de gramática, he hecho videos de listening y esto es pronunciación, esto es hablar inglés. Cuando llegamos a cierto nivel, a veces no entendemos cómo pronunciar exactamente las palabras en inglés. ¿Por qué? Porque sabemos que en inglés existen otras vocales, otros sonidos vocálicos que no tenemos en español. Estos símbolos fonéticos, estas palabras representadas por símbolos fonéticos, son palabras que nos están representando sonidos. O sea, nos están diciendo cómo se deben de pronunciar estas palabras. A continuación, el significado major. Major es como algo importante, aunque también es un grado. Schedule es una agenda, un calendario de actividades. Education, educación. Project, proyecto. Soldier, soldado. Important, importante. This, esto o este o esta. Nature, naturaleza. Chemical, químico. Look, mirar, verbo mirar. Van a decir, oye, Quique, pero lo pronuncias muy normal, lo pronuncias muy fácil, yo ya la sé pronunciar. Ok, viene esta clase muy interesante, así es de que por favor, si estás pensando de que es lo más normal, lo más común, vas a ver que no. Los hablantes nativos, cuando nos solucionan las dudas en cuanto a pronunciación, ellos solo la pronuncian, pero no nos saben decir cómo debemos pronunciarlo. Estos símbolos fonéticos son de acuerdo al IPA, que es al International Phonetic Alphabet o alfabeto fonético internacional. Son símbolos en un estándar, o sea, son símbolos que nosotros a través de la práctica podemos interpretar sonidos. No es muy difícil, ahorita los voy a explicar y voy a decirles, o ustedes se van a dar cuenta de por qué es tan importante estudiar fonética cuando somos estudiantes de inglés. Cuando estamos ya en un nivel en el que queremos saber exactamente cómo pronunciar el inglés. Yo a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta de esto, si no, no se los explicaría, simplemente les diría pues pronuncia, la gente te va a entender, pero no es así, porque en inglés existen sonidos, existen maneras de pronunciar las palabras que en español no tenemos. A través de estos ejemplos, ya sin tanta verborrea, voy a explicarles y voy a hacer que se den cuenta de por qué es importante esto. Fíjate bien. Major. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, esta comita, este apóstrofo aquí, es un acento. Quiere decir, por ejemplo, hay dos sílabas en esta palabra. Tenemos el diptongo a, ¿sí? Tenemos la i débil, may. Es una i débil, ya les había dicho que era una i sutil, como la E de et, de esta palabra et. ¿Ya la recuerdan? No se pronuncia it, se pronuncia et. Bien, pues esta I, así como si fuese una I mayúscula, es la I débil. La tenemos aquí en important, por eso no es important, es important. Acá la tenemos, por eso no es this, sino this. Fíjate, this. Ya van encontrando similitudes. Eso es lo que quiero precisamente en esta clase. Hacerlos que encuentren similitudes entre palabras para que vayan apropiándose de ese conocimiento. Entonces tenemos major. ¿Qué más les puedo decir ahí en cuanto a la pronunciación de major? Ok, acá tenemos una schwa. La schwa, yo ya se los he dicho muchas veces. Acá la tenemos y en varias palabras se repite. La schwa o el sonido schwa es un sonido muy común en el inglés. Se los he dicho muchísimas veces. Schwa se escribe así. Sonido schwa o schwa. Más bien schwa, no chua. Schwa. ¿Qué pasa con la schwa? Que representa un sonido así, como inexpresivo, así. O sea, es una vocal, es un sonido vocálico que no existe en el español, pero que en inglés sí existe. La schwa puede representar una A, una E, una I, una O y una U.
A veces pensamos que es una de esas 5 vocales, pero no, sino que es una schwa o es un sonido schwa. Por ejemplo, en major, fíjate, major, podríamos pensar que la schwa representa una O, ¿sí? Y tendemos a pronunciar la palabra major como con O sea, major, major. Porque siempre lo vemos, major, major, entonces major. Pero no es major, sino major. Sonido schwa, major, major. O sea, el sonido schwa es tan sutil que pareciera que se lo brincan. Por ejemplo, D y Z son símbolos que es como si soplases así. Y, así. Pronuncias la D. Quizás no la pronuncies, porque mucha gente, yo he escuchado que dicen no se pronuncia la D, aunque sea una D, no se pronuncia. Pero hay algo importante, que debes posicionar tu lengua como si fueses a pronunciar la D, así. D. Y luego haces lo que es y, así, major, major. Si no posicionaras la lengua como si fueses a pronunciar la D, no te saldría el sonido. Es por eso que el IPA es tan importante y nos dice cómo debemos de ir posicionando nuestra lengua. Bueno, entonces son 2 sílabas en esta palabra, may y luego yer, major. Yo ya les he dicho que la mayoría de las palabras en inglés, ya lo hemos visto, que donde está una schwa está el sonido débil. Y en la sílaba donde no está la schwa, como en este caso may, se pronuncia fuerte. Fíjate, el acento en inglés siempre está antes de la sílaba que se pronuncia fuertemente. Como en este caso aquí se pronuncia fuerte may. Fíjate, major, major, major. Entonces la schwa no es major. Acá, una O, no hay O. Education, fíjate, education, no es cation, como aquí, education, sino cation. El sonido schwa es así, muy sutil. Es como si solamente dijeras aquí cage y luego fíjate, cage y acá major. Es que yo les he dicho que es como si se omitiera, como si se eliminara completamente la schwa, como si no hubiera nada que pronunciar ahí. ¿Por qué? Porque la schwa a final de cuentas es un sonido vocálico, es algo que se alcanza a vocalizar muy sutil. Vamos a ver otra similitud, como en el caso de soldier. Sílaba fuerte, soul, y la sílaba débil de la schwa, soldier. No podemos pronunciarla como soldier. ¿Por qué? Porque yo ya les he dicho que en el inglés se pronuncia alto, bajo y así sucesivamente, que es como una montaña rusa. Entonces aquí, para eso sirve esto. Siempre hay una sílaba más fuerte que otra, en algunas palabras, no en todas, pero es importante que sepamos esa diferencia, que sepamos ese dato. Como aquí, schedule, fíjate, schedule. Education, fíjate, education. Aquí está lo fuerte, K, y en shun, la sílaba débil de la schwa. Perdón. Igual aquí, important, fíjate, important. La sílaba explosiva, important. Son 3 sílabas, sube, port, y luego en la schwa. Lo mismo sucede aquí, acento. Nay, fíjate aquí hay un diptongo A. Nature. No podríamos pronunciarla como nature, fíjate, nature, sino hay que poner como una T. Para que se escuche correcto, aquí hay una T. Hay una T y una sh. Ese que es gigante es el sonido sh, como cuando decimos a alguien que se calle. Sh. Nature, fíjate, nature.
Prueba lo siguiente, prueba a pronunciarla como que no hubiese T. O sea, alguien te va a decir, es que no se pronuncia la T, no suena la T. Claro, yo sé que no suena la T, pero aquí está. Eso nos indica que nuestra lengua tenemos que hacer o posicionarla como si fuéramos a pronunciar esa T. Y luego nature, fíjate, nature, y aquí está la schwa. ¿Por qué? En este caso aquí la schwa representa lo que es la U. Por eso les digo, puede representar una U, una O, una E, una I, una A, cualquiera. No necesariamente aquí tengamos que decir como una U. Nature. Eso podríamos pensarlo si no estudiáramos fonética y si no nos daríamos cuenta o si no supiéramos que son schwa, que son sonidos schwa. ¿Sí? Sonidos schwa representan los sonidos más débiles en una palabra. Donde no está la schwa, está el sonido fuerte. ¿Sí? Como aquí. Chemical. Tenemos una schwa aquí y tenemos otra schwa acá. Tenemos dos schwa y tenemos una sílaba fuerte donde está el acento. Chemical. Fíjate, chemical. Si no supiéramos que son schwa, tendríamos a cometer el error. ¿Sí? Tenderíamos a cometer el error de decir chemical o chemical. Incluso podríamos decir chemical. Y ese es un error. Aquí no hay ninguna A. Sonido schwa. Les decía que el sonido schwa es como si se eliminase, como si no sonara. Imagínate que solamente pronuncias la K y la L después de esta schwa que es O sea, fíjate, no es mi, chemical, fíjate, chemical, la K y la L. Y así en los otros casos como your, shun, y aquí también ten, así, ten, important. Hay varias maneras de pronunciar esta palabra. Important es una, otra es important y otra podría ser important. Vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos schedule. ¿Qué pasa con este símbolo que parece como una U? De hecho en inglés hay dos sonidos que son como U. Uno es este, acá los voy a poner. Este que parece como una omega al revés, omega. Y tenemos el otro que es el sonido U normal. Este sonido, que es como el de omega, es una U, pero es una U no muy pronunciada. Fíjate, este es U. Nada más tienes que hacer así, U. Se produce de la boca hacia el frente. Y tienes que rasgar un poquito al pronunciar, rasgar la boca, fruncir un poquito como U. Fíjate, U. La U, esta de aquí, o el sonido U, se pronuncia muy en la parte superior, casi aquí en los labios. Y este se produce un poquito más adentro de la boca. Entonces aquí, al saber eso, no vamos a cometer el error de pronunciar schedule, no, sino schedule, fíjate. Y lo mismo, no podemos decir, o sea, te van a decir, es que la D no se pronuncia, ok, pero tienes que hacer la lengua o todo tu aparato motriz de la boca, lengua, como si fueses a pronunciar la D, schedule. Y esta U, schedule, no schedule, sino schedule. Vamos a la siguiente. Esta sí, fíjate, education. Si nosotros no viéramos esto, ¿sí? Que no nos diéramos cuenta de esto, a lo mejor diríamos fíjate, education. Yo he escuchado muchísima gente, yo algún tiempo así la pronuncié, que dice education. O incluso en la U sí le dan ese énfasis de U y dicen
education, education, pero no es education, es y luego you, fíjate, education, education, hay como un sonido como education, education, education. Aquí está la sílaba fuerte donde debes de levantar. Vamos hallando similitudes. Después tenemos acá project, project. Muchas veces los hablantes nativos no pronuncian la T al final, pero siempre debe de estar. La T al final casi siempre se pronuncia, pero cuando vas ligando una palabra con la otra, a veces se omite, y eso es muy normal. Eso también lo hacemos en español. Acá tenemos project, project. Aquí lo que dice es que debemos de separar, de pronunciarlo, este puntito como pausado. Project. Aquí. Soul, fíjate, fuerte. Soldier. Pero no es soul con esta U, sino soul. Soldier. Una U sutil. Aquí. Soldier. Important. No es im con una I, sino important. Así. Important. This. Fíjate así como que en medio de los dientes aquí. This. No es these, sino this. Nature. A ver, repite. Nature. Se pronuncia todo aquí en la punta de la lengua. Nature. Chemical. And look. No es look, sino look. Aquí, look. No es look, o sea, look, no. Look. Porque la otra es look, y no es look, es look. Un sonido más seco, más así. Bien, esto sería todo por ahora. Nos vemos, denle un like y les voy a decir otra clase parecida, la siguiente. Voy a darles otra clase de pronunciación, más o menos con fonética y con ejemplos. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.